Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Estas últimas semanas he estado concluyendo un libro que, Dios mediante, espero publicar próximamente, en el que se trata de los efectos que ha tenido en la Iglesia el Edicto de Tesalónica, también llamado Quintus Populus, que en el año 380 convierte a la Iglesia en una religión tutelada por el Estado, por el Imperio Romano, y a partir de ahí, con muy variadas modalidades, siempre ha habido una intromisión que ha contribuido a una indudable mundanización en la Iglesia. Y cuento esto porque cuando a primeros del mes de agosto la Herder Correspondence, una revista alemana, ha publicado su entrevista al Papa Benedicto, hacia el 8 de agosto aproximadamente, pues me venía a la cabeza como todavía hay como ciertos ramalazos mundanos que están afectando muy gravemente a la vida de la Iglesia. En este caso, el Papa habla en esta entrevista, utiliza un término que es el término como iglesia oficial, iglesia de oficina, el término es Amtskirche, eso, ¿no? Una iglesia institucionalizada, de burocracia, de papeleo, en la que hay una ruptura entre la fe y lo que se hace en esas. Y entonces el Papa habla de eso porque, con motivo de sus 70 años de sacerdocio, pues cuenta como en el año 52, que es cuando yo nací, pues él era sacerdote y cómo empezó ya a preocuparse y a darse cuenta, y lo habla, por ejemplo, en su introducción al cristianismo, habla de cómo ser cristiano es vida, no es una serie de teorías en el plano doctrinal o en el plano moral o unos rituales, sino que es vida, es seguimiento de Jesucristo, y que un cristiano sin vida no es cristiano, ahí no hay fe, ahí se ha perdido todo. Y este es lo que explica, porque cuento todo esto porque me está preguntando mucha gente qué explicación tiene que en Alemania, en este camino sinodal que están siguiendo, pues el 80% de los obispos se haya apartado de la tradición apostólica, reclamando pues una aceptación del adulterio para la comunión, que se puedan comulgar los adúlteros recalcitrantes, ¿no? Practicantes, por así decirlo, que reclamando la bendición de uniones homosexuales, reclamando la supresión del celibato sacerdotal, reclamando la introducción del sacerdocio femenino. Dice, bueno, que prediquen los laicos, que puedan dar las homilías. O sea, uno dice, bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando en la Iglesia en Alemania? El Papa Benedicto, con esa finura que él tiene, que es una delicadeza extrema, y esa profundidad y esa agudeza que gracias a Dios no ha perdido a pesar de su avanzada edad, pues nos explica, ¿no?, esa Iglesia institucional que va oscureciendo y que hace que en lugar de estar siendo una iglesia en salida, como gusta hablar ahora mismo tanto, lo que se está sucediendo es la salida de la iglesia, una iglesia en estampida, que cada vez hay pues mayor, y luego dentro de la misma iglesia un querer estar en ella sin serlo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica? Entonces el Papa dice que es eso, es la burocratización. A ver, después de la guerra mundial, la segunda guerra del siglo XX, pues en Alemania los católicos no habían apoyado a Hitler, la jerarquía, a diferencia de otras confesiones. Y entonces, pues el nuevo régimen, la República Federal, les da, por así decirlo, les favorece
al tratar de distanciarse de las locuras del nazismo, ¿no? Y una de las cosas, uno de los privilegios que luego, pues, supongo que disfrutarían otras confesiones, es ese impuesto religioso por el cual los que se declaran católicos pagan del orden del 8 y el 9% de sus ingresos a la Iglesia. Eso ha ocasionado que mucha gente se vaya de la Iglesia, pero lo cierto es que esto explica que la Iglesia en Alemania, a pesar de que está completamente debilitada desde el punto de vista de vitalidad espiritual, sin embargo, cuenta con una cantidad de instituciones, de montajes, de cosas subvencionadas por esa Iglesia, hasta el punto de que es el segundo, después del Estado, es el siguiente empleador en Alemania. O sea, imaginémonos, claro, un párroco tiene el sueldo de un catedrático. Un párroco en Alemania. Un obispo tiene sueldo equiparable a un ministro. O sea, es una cosa, una situación que uno dice, ¿y por qué no se van? Como les decía un pastor alemán, decía, pero vamos a ver si los protestantes ya tenemos eso, que quieren estos del camino sinodal, ¿por qué no se vienen? Y digo, pues hombre, por el dinero, nos ha fastidiado, porque es que la cantidad de dinero que se maneja en los ambientes eclesiásticos de Alemania es enorme. El Papa, al hablar de estos temas, no se está refiriendo, no se limita, no es una cuestión sino que es una cuestión trasladable, porque esa crisis de iglesias de oficina, muy de inercia, muy de seguir haciéndolo de siempre sin estar verdaderamente en una actitud misionera y evangelizadora, pues eso está extendiéndose por todo el mundo, ¿no? Hace muy poquito la iglesia de Barcelona, la diócesis de Barcelona, pues cerraba, decía que iba a pasar de 200 y pico parroquias a 60, porque tienen que cerrar por falta de personal y falta de medios económicos para sostener todo eso, ¿no? Y eso es una crisis que ha sucedido en Milán, ha sucedido en los países nórdicos, ha sucedido en muchos otros lugares, en Ámsterdam, etcétera, en muchos otros lugares donde está pasando este mismo problema. Es la institucionalización, la burocratización, esa iglesia de oficina sin vida que va destruyéndolo todo. Bueno saberlo para entender cómo se explican, ¿verdad?, estos contrasentidos, que una persona que no esté metido, que no conozca de cerca esto, pues no le parece inconcebible, pero que sin embargo, metiéndose en qué es lo que sucede realmente en esa institución eclesiástica en Alemania, pues claro que se puede entender perfectamente que de esos polvos vienen luego pues todos estos lodos que ahora estamos lamentando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.